Arezzo, una ciudad histórica situada en la región de Toscana, Italia, conocida por su rica historia, su arte renacentista y los paisajes encantadores. Te recomiendo poder tomar un boleto de tren rápido para que puedas llegar a este lugar y conocer esta maravillosa joya italiana, donde según el censo del 2023, 98.000 personas habitan en este lugar, catalogándola como una de las ciudades con más conservación de estructuras medievales. Señores, llegada oficial. Arezzo. Señores, está haciendo un poco más de frío. Está haciendo más frío que en Roma. Miren. Sí, llegamos aquí. Son las 9:25. Vamos a buscar el lugar donde nos vamos a quedar esta noche. Ya saliendo del terminal de tren. Y Arezzo nos recibe así, con los adornos de Navidad. Estamos a 6 grados y vamos a buscar el lugar donde nos vamos a hospedar, porque de verdad estamos bastante agotados. Tampoco sabemos cómo es esto por aquí. Está bastante solo. Roma era distinto. En Roma había mucha gente y esto es un pequeño pueblo. Entonces vamos a ir al lugar donde vamos a dormir y mañana será otro día buenísimo recorriendo Arezzo. Ya llegamos. Miren, qué departamentazo, vale. ¿Ah? Uf, buenísimo, me gusta. Tiene cocina. Aquí tiene su baño. Su baño con su posetica ahí, su lavamanos, una ventanita. Ah, mira, aquí está la ducha. Seguimos por aquí. Tiene su mesita. Aquí como para hacer café. Mira, qué detalle. Buenísimo, unos snacks. Mira, excelente, de verdad, me gusta. Y este es el cuarto. Ay, me encanta, me encanta. Está buenísimo, buenísimo. En su aire acondicionado, su televisor. Y aquí la ventana de la ciudad. Buongiorno. Muy buenos días, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén excelentemente bien. Y para los que no nos conocen, mi nombre es Carlos Luis. Y mi nombre es Verónica. Y les muestro el carro más feo del mundo. ¿Sabían que existía el carro más feo del mundo? Pues ese que pasó. Yo se lo voy a dejar aquí en una fotografía, pero no lo había visto nunca. Seguimos. Estamos en las calles de Arezzo. Este es un pueblo que está como a 1 hora de Roma y en este momento está haciendo bastante frío. Estamos a 5 grados. De verdad no se siente tan pesado como para no salir a grabar. Y además que estamos de viaje, hay que salir. Pero debo decirles que me está encantando el lugar porque además de ser una ciudad reconocida por su arquitectura medieval, se considera que este lugar era donde se fabricaban las mejores piezas de cerámica en la antigua Roma. Se pueden imaginar la cantidad de años que puede tener de fundada esta ciudad, data que fue en el siglo IX antes de Cristo. Se pueden imaginar lo antigua que es y todavía posee las mismas estructuras antiguas de esa época. Entonces es una locura poder caminar por aquí porque es como si estuvieras caminando por un museo. Bueno, yo no sé si ustedes recuerdan este escenario, esta fachada que está aquí en mis espaldas, y esto fue la ciudad elegida por Roberto Benigni para hacer la película La vida es bella. Aquí en esta plaza caminó Guido Conferruccio diciendo que por fin llegaron a la ciudad y que estaban muy felices de poder hacer lo que les daba la gana, incluso hasta gritar y saltar. Después Guido le dijo, por favor, no puedes hacer eso, estamos en la ciudad. En este momento yo me siento así porque veo que nadie grita, nadie habla, nadie hace nada y el único loco que está pegando gritos aquí soy yo. Incluso no quiero llamar mucho la atención, pero este lugar fue donde esta película se rodó y fue tan exitosa en ese tiempo que marcó la vida de muchos, porque Roberto Benigni basarse en una historia tan trágica y convertirla también en humor y tragedia fue muy difícil poderlo hacer, incluso lleno de críticas, y gracias a él Italia posee un Oscar con película tan taquillera como lo fue La vida es bella.
Debo decirles también que estamos en plena feria navideña aquí en Arezzo y han colocado en la Plaza Grande, porque estamos en la Piazza Grande, varios locales comerciales para que las personas de aquí del pueblo y las personas que quieran venir a visitar esta ciudad puedan disfrutar de los productos que ellos venden aquí y que también algunos cultivan para poder vender en la ciudad. Este pueblo de verdad que me encanta, me gusta, porque además de que la arquitectura es totalmente llamativa, veo que su gente es muy amena. Y si quieren venir a Arezzo, de verdad se los recomiendo de que puedan pasar un día aquí en esta ciudad porque es muy, pero muy bonita. Roberto Bernini no solamente era el protagonista, sino también el director de la película, y él se enfatizó en poder grabar la película aquí en Arezzo porque además de tener esta arquitectura medieval, él vio como que la ciudad estuviera tematizada para la época que pasó el tema del Holocausto. Y por eso es que no han cambiado absolutamente nada de este lugar. Aquí no hay centros comerciales cerca que estén nuevos o locales con pantalla. Todo es completamente antiguo. Poder venir para acá porque es como si estuviera viviendo en este momento la película y ver cómo el pueblo a través de los años sigue manteniendo su arquitectura exactamente como estaba antiguamente. Y no sé qué decirle, de verdad. A mí me encanta estos tipos de lugares que no quieren dañar la arquitectura para modernizarla. A mí me encanta. Yo no sé a ustedes si les encanta. Coméntenme allí en la parte de abajo a ver qué les parece. Aquí se grabó un momento especial en la película cuando Guido venía con su esposa Dora, venían con su hijo Yusef en la bicicleta para poder llevarlo al colegio y a Dora para el trabajo. Y esta toma fue icónica porque aquí en la bicicleta iban rodando rápidamente, ¿verdad? Y luego hacen la toma así y está la ciudad entera y ellos pasan con la bicicleta por todo el medio. Y si te está encantando este video, por favor suscríbete al canal, que para ti es gratis. También esta plaza importante de esta ciudad de Arezzo es bastante inclinada y por eso cuando tú ves la película que ves que va Guido en la bicicleta rapidísimo, yo creo que es por eso, por la inclinación que tiene toda esta parte de la plaza, que de verdad les puedo decir que si vas corriendo, yo creo que para frenarte va a tener que ser con una pared porque los frenos de la bicicleta no te van a aguantar. Mira, estas casas son tan antiguas que aquí se pueden ver estos aros que yo creo que debe ser como para amarrar un caballo, no sé. Sí. ¿Sí? ¿Es para amarrar un caballo? Sì, per i cavalli, certo. Ah, mira, qué bueno, gracias. Para que vean mi mirada detallista. Nos encontramos en este momento en la Catedral de Arezzo, que su construcción comenzó en el siglo XIII, tuvo bastantes variaciones al transcurrir de los años y terminó su definitiva construcción en el siglo XVI. Aquí en este lugar también, en la película La vida es bella, fue donde Guido con Dora se estacionó con su vehículo aquí y estaba lloviendo en medio de esa fuga que se fueron desde el Teatro Petrarca, y Guido, demostrándole su delicatez a su adorada Dora, le arrojó un rollo de tela hacia las escaleras para que Dora no se mojara los pies. Imagínense el hermoso detalle que tuvo Guido con Dora para que esa toma se pudiera realizar aquí frente a la Catedral de Arezzo. La Catedral de Arezzo es una joya arquitectónica del estilo gótico en la ciudad. Se construyó en el siglo XIII y en el siglo XVI ya estaba dedicada a San Donato. En el interior destaca el fresco de María Magdalena pintada por Piero de la Francesca en 1459. El techo está pintado con suaves frescos que adornan completamente el interior de esta catedral, dándole así un estatus imponente al visitante que desea disfrutar. Los vitrales también te impresionarán por completo porque son muy hermosas y muy llamativas. Y en esta iglesia existe una cripta donde están las reliquias de San Donato, que realizó milagros en vida y es el protector de la ciudad. Y esta catedral está situada en la colina más alta de la ciudad de Arezzo.
En este momento nos encontramos en la librería que era de Guido y aquí trabajaba con su hijo Josep. Y en ese momento, en esa escena se grabó cuando venían unos guardias a hacerle una inspección a Guido y se lo llevan y se queda el niño aquí dentro de la librería. El niño, al ver que a su papá se lo estaban llevando los guardias de seguridad, Guido notó de que el niño lo estaba viendo y quería, más bien para que su hijo no se preocupara, en medio de todo ese terror que él tenía, hacer un gesto cómico para que el niño no lo notara. Y fue donde realizó el primer... Señores, estamos frente a la plaza de Guido de Arezzo, que él fue un monje benedictino italiano que revolucionó la música medieval al desarrollar el sistema de noción musical. Él fue el creador de Up, Re, Mi, Fa, Sol, La. Pero otras personas después lo perfeccionaron y cambiaron el Up por el Do y agregaron la Si. Entonces este señor fue el que hizo que los músicos pudieran hacer partituras para crear la música perfecta. Y este señor es de aquí, de Arezzo. Importantísimo cuando vengas para acá tomarte una foto con este señor, porque él fue el que te ayudó a que escucharas esos merenguitos sabrosos y esas tonalidades de música rock que a mí me gustan. No se los doy como dato a los reggaetoneros. Estos locales que ustedes están viendo aquí en la parte de atrás es cuando Guido iba caminando con Josep y el niño lee un letrero que dice: no se permite la entrada a los judíos. Y allí es donde Guido, muy astutamente, para que el niño no se preocupara, comenzó a decir de que en el local de ellos, en la librería, iban a decir que no iban a permitir animales que no le gustaran a él. Entonces, mañana vamos a colocar un cartel al frente del local que diga: no se aceptan ni arañas ni visigodos. Y eso es algo chistoso para un momento tan horrible que se estaba viviendo en ese momento. Todas las personas que eran judíos en ese tiempo y representados mayormente en la película. Estos anuncios también son muy importantes para indicarles dónde fueron los lugares exactos que se grabó la película, pero también en la parte de arriba está un código de barra donde indican qué es lo que se va a hacer esta semana o en el mes en la ciudad. Está muy bueno porque es una ciudad pequeña y por ser ciudad pequeña también los pobladores deben saber qué son las actividades que organizan los ciudadanos que están aquí para que puedan disfrutarlos también. Entonces, esto es una clave buenísima para que a la hora de fomentar turismo puedan hacer eso, para que las personas cuando visiten la ciudad puedan disfrutar lo que hay en ese momento celebrándose en la ciudad. Estos trencitos que ustedes ven aquí es más que todo lo están implementando para fomentar el turismo aquí en la ciudad de Arezzo. Así explican por completo todo lo histórico que posee esta ciudad y también hablan referente a lo que es la película La vida es bella que se filmó aquí. Así que si tú no has visto la película, por favor tienes que ir a verla y después ven a ver el video para que entiendas todo lo que estamos hablando referente a esta visita de esta ciudad. Esta película italiana con bajo presupuesto pudo ganar el Oscar a Mejor Película Extranjera y también compitió contra, imagínense, el director, que fue también el protagonista, Roberto Benigni, tuvo una competencia directa para el Oscar contra Tom Hanks. Y en ese momento lo ganó Roberto. Y para Italia fue un orgullo completo de que este señor pudiera ganar el Oscar de Mejor Actor en Estados Unidos. O sea, era una locura que pudiera un actor italiano con bajo presupuesto para poder hacer una película marcara completamente la vida de las personas que vivían aquí en este pueblo, y por eso es muy representativo este señor para esta ciudad. Ahora nos encontramos en el Teatro Petrarca, que aquí pasó una toma que también es muy chistosa cuando Guido está escuchando Offenbach y está en la parte de arriba de uno de los palcos Dora viendo Offenbach, y Guido se pone de esta manera y se pone a ver a Dora, y una persona que tiene aquí de frente y le dice: no, es que yo escucho de este oído. Bueno, esa toma se grabó aquí adentro del Teatro Petrarca, y en ese momento fue donde Guido desenvolvió su amor, porque se raptó prácticamente a Dora para demostrarle que él estaba completamente enamorado de ella. Así que ya saben, aquí en el Teatro Petrarca
es donde Guido aprovechó la oportunidad de poder expresarle el amor completo a Dora. En definitiva, Arezzo es más que un destino turístico. Es una invitación a redescubrir la simplicidad, la historia y la riqueza cultural de una región que siempre tendrá algo nuevo que ofrecer al turista, que con la calidez de su gente hacen que Arezzo sea un destino único, ideal para quienes buscan una conexión con tradición y belleza italiana sin las multitudes de ciudades famosas de Italia. Arezzo no es solo un lugar para visitar, sino para vivir y sentir el corazón de la Toscana en su máxima expresión. Nosotros con esta vista del Parco Il Prato queremos despedirnos de esta ciudad hermosa de Arezzo. Es un pueblo súper bonito para venir a visitar. Y Verónica, creo que en mediodía es imposible poderlo conocer todo. Sí, nos falta un poco más de tiempo, la verdad que es muy bonito, la gente es muy amable, la verdad que es una vibra muy tranquila de una ciudad pequeñita. Yo creo que estamos conociendo la realidad del italiano, porque ellos son muy tranquilos, son muy pasivos, o sea, de verdad que es otra esencia de lo que tú te encuentras en capitales, por ejemplo, como Roma, Milán o de repente Florencia. Sí, exacto. Yo creo que también, además que es menos el movimiento de turistas, entonces se Sí. siente más como la esencia del italiano. Yo te digo una cosa, yo volvería a venir para acá, porque es muy bonito lo que hay aquí y además el sentir de la gente de que uno venga a visitar su ciudad le da un plus a esto. Así que yo quiero de verdad despedirnos desde aquí, desde esta visual que tiene esta ciudad de Arezzo, diciéndole a todos ustedes que muchísimas gracias por ver el video. Comenten lo que les dé la gana. Ahí pueden escribir de todo allí de esta visita que hicimos nosotros aquí a Arezzo. Y se les despide desde aquí. ¿Qué haces, Carlitos? Y Vero. Se les quiere muchísimo, diciéndoles, como siempre, ciao, sayonara.